del cual se dieron detalles asombrosos profetizados con cientos de años de anticipación antes de su nacimiento. Los detalles acerca de la vida de Cristo se encuentran en cientos de documentos, más bien podría decir miles de documentos, porque existen más de 11,000 manuscritos originales del Nuevo y del Antiguo Testamento que nadie ha podido refutar. Estos documentos circularon con cientos de años de anticipación, repito, antes de su nacimiento. Más o menos como en 1945 fueron descubiertos los rollos en el Mar Muerto de Qumran, donde se verificaba estos rollos escritos hace cientos de años, que exactamente lo que la Biblia dice, los rollos del Antiguo Testamento, eran absolutamente verídicos en la historia de la literatura. Entre los detalles y las profecías hechas antes de que Cristo naciera, se encuentran, por ejemplo, el lugar donde iba a nacer, la forma como iba a nacer, quién sería su madre, su infancia, su juventud, sus enseñanzas, su carácter, su predicación, su rechazo por los líderes religiosos, su muerte, resurrección, sepultura y ascensión. ¿Quién nos podría retratar a alguien de una forma tan perfecta, con tantos años de anticipación? Seguramente que solo el Dios de la Biblia. Nadie hace 500 años supo que Shakespeare iba a nacer, ni tampoco que Mahoma iba a nacer. Sin embargo, nosotros sabemos que ningún líder religioso jamás aseveró en sí mismo que él era el camino, la verdad y la vida. Por ejemplo, Gautama Buda dijo antes de morir a sus discípulos: busquen la verdad. Continuamente él indagó acerca del misterio del sufrimiento, pero murió sin haber podido encontrar lo que durante toda su vida él quiso encontrar. ¿Por qué nosotros tenemos que sufrir? Antes de que Mahoma naciera, nadie sabía que iba a nacer. Sin embargo, aquí tenemos en la Biblia, en esta mañana, los detalles más asombrosos anunciando de una manera inequívoca y perfecta, con miles de años de anticipación, el nacimiento del Hijo de Dios. Al analizar en esta mañana el Antiguo y el Nuevo Testamento, vamos a observar la asombrosa armonía que existe en las profecías y en las enseñanzas de Jesucristo. Y vamos a tener que concluir con 4 inevitables conclusiones. Número 1, que este libro es un libro sobrenatural. Es el más antiguo de la humanidad, el primero en haber sido escrito en la imprenta de Gutenberg, traducido por primera vez antes que cualquier otro libro fuera traducido a cualquier otro idioma, en la Vulgata Latina, el libro que más ediciones ha propagado en el mundo en diferentes lenguajes, en más de 5,000 lenguajes y dialectos, el libro que contiene los documentos históricos, arqueológicos, geográficos, antropológicos más antiguos de la humanidad, y el libro también más controvertido, más perseguido, más criticado y más mal entendido de cuantos existen en la historia de la literatura. En segundo lugar, vamos a probar que el Dios de la Biblia es el único y verdadero Dios. Mucha gente dice: yo creo en Dios. Y la pregunta que yo te hago en esta mañana es: ¿en cuál Dios? Porque los griegos tenían miles de dioses, los romanos hasta el caballo lo nombraron Dios, los emperadores fueron dioses. Entonces no basta con decir que creéis en un Dios, sino que tenemos que estar seguros en quién hemos depositado nuestra confianza y nuestra fe. En tercer lugar, prueba que el Dios de la Biblia es un Dios omnisciente, porque solo Dios puede poner en orden los detalles de la historia. En Isaías 44, versículos 6 al 8, Dios dice lo siguiente: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy el postero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí.
como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, anúnciales lo que viene y lo que está por venir. No tengan miedo, no se amedrenten, no se los hice oír desde la antigüedad y se los dije, luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. El Dios de la Biblia desafía a todos los falsos profetas y a todos los líderes religiosos de la historia para que ellos, si se dicen líderes y mesías, pongan en orden la historia como la tiene las Sagradas Escrituras. En la Biblia encontramos el origen de la familia, el origen de las naciones, el origen de los gobiernos, el origen de los lenguajes y todos los gobiernos mundiales, desde la A hasta la Z, hasta la próxima venida de Jesucristo. Nadie podría predecir que ahorita en el Medio Oriente no hay absolutamente ninguna solución hasta que surge el anticristo. Tal como la Biblia lo dice en Zacarías 12, Zacarías 14, escritos hace 2500 años, el Medio Oriente sería la meta que prendía la Tercera Guerra Mundial. Todo lo que está pasando en la formación de la Unión Europea, la caída de Estados Unidos, todo está con absolutos detalles en las profecías de la palabra de Dios. No sé por qué entonces andas buscando a Walter Mercado, o la bola de cristal, o que te lean las cartas, o la quiromancia, o que te lean el café turco, o que te echen las cartas tarot. Como decía hace un momento esta señora, esto es absolutamente prohibido por el Dios de la Biblia. Y finalmente nos demuestra que Jesucristo realmente es el Hijo de Dios, porque Él cumplió al pie de la letra todas las profecías hechas acerca de su persona. Pero alguien podría argumentar, ¿no podrían ser esto coincidencias del destino? ¿Chances? ¿O no podrían ser estos accidentes que sucedieron de una forma coincidencial? Cuando cierto número de detalles se dan, el chance del cumplimiento de una profecía es descartado. Las profecías de Cristo nos dan cientos de detalles, lugares e incidentes que las acompañan y que demuestran que de ninguna manera pudieron ser cientos de chances y cientos de accidentes juntos. Vamos a suponer, por ejemplo, que de las 333 profecías, apúntalo, 333 profecías se encontraban en el Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías. De estas 333, supongamos que 50 nada más nos dieran detalles de que iba a venir Jesucristo y que todas se cumplieran en la persona de Jesús, las probabilidades de que se hayan cumplido por chance o por accidente serían de acuerdo a la ley de las probabilidades, 1 en 1125 millones elevados a la 10ª potencia. Y si ahora añadiéramos 2 elementos más a estas 50 profecías que son el tiempo y el lugar donde iban a suceder, la inmensa improbabilidad de que se cumplieran por accidente o por chance o por coincidencia excedería todos los números que pudieran ser contados. Vamos pues a continuación a estudiar algunas de las profecías con detalles, con el tiempo y con el lugar acerca de la venida de Jesús el Mesías. En primer lugar, dice en Isaías capítulo 53, que el Mesías que iba a venir a sufrir, y dice el profeta, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En el Antiguo Testamento existían 2 líneas de profecías con respecto a la persona del Mesías. Una línea decía que cuando el Mesías viniera,
instauraría o inauguraría su reino en este mundo. Y los judíos, hasta este día de hoy, no creen en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, por la simple razón de que ellos niegan que Él pudiera venir a sufrir, porque Jesucristo fue crucificado y lo tienen como un perdedor. Sus discípulos se diseminaron por todas partes y no instauró su reino. La gran equivocación del pueblo judío fue precisamente esta, que nunca comprendieron que el Mesías primero vendría como el Cordero de Dios, vendría a sufrir por los pecados del mundo y después vendría como el león de la tribu de Judá y vendría a juzgar al mundo, a los vivos y a los muertos. Esta profecía pues de Isaías confundió a los judíos porque ellos querían que primero el Mesías reinara y después sufriera. Es increíble lo que se escribe aquí acerca de Cristo, que fue despreciado y desechado desde que Él nació. Su madre, la Virgen María, andaba pidiendo por todos lados donde pudiera tener un lugar para parir al Hijo de Dios. Y todos los mesones y todos los hoteles estaban cerrados porque en esa época en Jerusalén se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Por eso sabemos que Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Jesucristo nació en el mes de Tishri, el primer día del mes de Tishri, que corresponde a los meses de septiembre, octubre de nuestro calendario. Él nace en el primer día de la fiesta de los tabernáculos y a los 8 días que acaba la fiesta, Él es circuncidado de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento. Entonces celebramos ahora el 25 de diciembre como una tradición y aprovechamos que el mundo lo hace porque realmente no tiene la menor importancia celebrar el día de Cristo porque Él vino a nacer para morir en una cruz. Así que si tú celebras la Navidad, pero la cruz de Cristo todavía no tiene significado para tu vida y su muerte en el Calvario, aunque celebres 50 años las Navidades, no tendrás jamás el destino que la Biblia quiere en esta mañana cumplirte. En segundo lugar, en Isaías 7:14, 750 años antes de que Cristo naciera, el profeta escribió: por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí la Virgen, y la palabra virgen en el hebreo es alma, con H al final, concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. De una forma asombrosa, 750 años después, Mateo 1:18 escribe: estando desposada María, su madre con José, antes de que se juntasen, antes de que María y José se casaran oficialmente, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El Nuevo Testamento pone énfasis en que la profecía de Isaías 750 años antes se cumpliera al pie de la letra. El Mesías tenía que entrar a este mundo a través del nacimiento de una virgen, de una mujer que no conociera esposo. Y esto es uno de los fundamentos más grandes de la vida cristiana. Todos sabemos que María fue virgen, pero la pregunta es, ¿por qué el Mesías tendría que venir a través de una virgen? Se ha especulado mucho y se propagó el tabú de que porque las relaciones sexuales son algo sucio y feo en la Biblia. Yo todavía recuerdo cuando mi abuela, la mamá de mi mamá materna, nos decía que tenía relaciones sexuales vestida con mi abuelito, porque se había enseñado que el sexo era algo sucio y algo feo. Sin embargo, la Biblia nos muestra que el sexo es santo dentro del matrimonio. Dice Hebreos 13:4, honroso sea el matrimonio sin mancilla, mas a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces se propagó que porque era feo que la Virgen tuviera, y si iba a ser la madre de Cristo, ¿cómo podía tener ella hijos? Sin embargo, no es por ahí la explicación la da la Biblia misma. En Levítico 17:11, en el libro de Vayikra, en el hebreo, dice estas palabras el Señor: la vida de la carne está en la sangre.
antes de que se descubriera por el doctor Ramsay la circulación de la sangre, miles de años antes, la Biblia decía que la vida de la carne estaba en la sangre. Y en Génesis 3:15, en la primera profecía del Mesías que vendría, dice la palabra de Dios: tu semilla vendrá de la mujer y le herirá en la cabeza, y la semilla de Satanás herirá en el calcañar al Mesías. Ahí había un problema tremendo, porque hasta 1860 un monje austriaco, Gregorio Mendel, hizo los primeros experimentos en la genética, y él comenzó a explicar que es increíble cómo un chícharo reproduce otros chícharos, la semilla de una uva reproduce las uvas, y se descubrió que cada semilla tiene un código genético hereditario que hace que lo que se siembre crezca. Si tú siembras manzanas, no van a crecer plátanos, van a ser manzanas, porque es la semilla del árbol que se sembró. Desde 1860 a nuestros días, hemos tenido mucho más luz en este libro, que es el libro más científico que existe en toda la humanidad. Porque antes de que se hablara de genética, de esperma, de simiente, de descendencia, del proyecto del genoma humano, la Biblia usaba todos estos términos con absoluta exactitud. Resulta que si la Biblia profetizó que iba María a recibir al Mesías y ella iba a tener una semilla, ¿por qué entonces la Virgen iba a tener la semilla cuando no es la mujer la que tiene la semilla, sino es el varón? El esperma, la palabra semilla en el hebreo es la palabra sera, con Z. Sera, que significa semilla, esperma, simiente o descendencia. De estas cuatro formas se tradujo. ¿Cómo puede una mujer tener una semilla? ¿Cómo puede en Génesis 3:15 decir el Espíritu Santo, tu semilla herirá a Satanás, cuando la mujer no lleva la semilla? Porque ahí se estaba por primera vez profetizando el nacimiento virginal del Hijo de Dios. Efectivamente, la mujer no produce la semilla, la mujer es la receptora del esperma del varón. Y ella es la que en la fecundación, en su matriz, en su vientre, desarrolla todo lo que es la vida del ser humano. Pero el nacimiento de Cristo no podía intervenir el varón teniendo relaciones con María, no porque el sexo haya sido malo, en primer lugar no estaban casados, ¿verdad? Y no podían hacer esto, los hubieran acusado de adulterio, sino porque la sangre y el pecado del ser humano vienen a través de la sangre y de la semilla del varón. ¿Me escucharon lo que acabo de decir? Romanos 5:12. Así como el pecado entró al mundo por un hombre, no por una mujer. Es increíble que Eva fue la primera que pecó, pero nunca se dice que el pecado entró a través de la mujer, sino que se dice que entró a través del varón. Y así como el pecado pasó a todos los hombres, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Se le atribuye en la Biblia a el varón la entrada del pecado, de la simiente con la maldición. Y por eso la Biblia nunca dice hijo de Ruth, hijo de tal, hija de tal, o las mujeres. Siempre la Biblia usa al varón para decir hijo de Tomías, hijo de Jaquías, hijo de Josías, hijo de Tomás, hijo de Pancho. Se usa al varón porque él es el portador de la semilla. No porque sea más importante que la mujer, ni más grande que la mujer de ninguna manera, sino porque es el varón a quien Dios puso la responsabilidad de transmitir la vida para que pudiéramos comprender por qué José no tuvo relaciones con María. El Mesías no podría heredar de la semilla de un hombre la maldición del pecado. Entonces, la semilla, el esperma, que fue fecundado en la matriz de María, no era un esperma humano, era un esperma que, dice la Biblia, fue producido, fue creado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cubrió a María y el santo ser que nació dentro de ella fue llamado no hijo de hombre. El título hijo de hombre se le dio ya que él creció, fue llamado Hijo de Dios, Hijo del Dios Altísimo.
Dice la Biblia, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Por eso Él no se avergüenza, dice Hebreos 2, de llamarnos a nosotros sus hermanos. Entonces la Biblia anunció con cientos de años de anticipación que el Mesías tendría que nacer de una virgen. Y dice Mateo 1, 18 al 23, el ángel le dijo a José, no te asustes, José, no tengas miedo de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Vemos pues cómo las profecías se comenzaban a cumplir al pie de la letra. Pero no solo se había anunciado que cuando el Mesías viniera iba a tener un nacimiento sobrenatural, sino que además se anunció en Miqueas, capítulo 5, versículo 2, 700 años antes de que naciera el lugar donde iba a nacer. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde los días de la eternidad. Es increíble que se pudiera anunciar no solamente la forma que iba a tener al nacer, sino el lugar específico de su nacimiento. Yo no sé cuántos profetas tú conoces que te hayan dicho que tú ibas a nacer en San Mateo Atenco, o que ibas a nacer en Oaxaca, o que iban a nacer Buda en tal parte, o Mahoma en tal lugar, pero la Biblia anunciaba con 700 años de anticipación, antes de que el Mesías viniera, el lugar donde iba a nacer. La palabra Belén significa en el hebreo casa del pan. Y cuando Jesús se manifestó a los discípulos, les dijo, yo soy el pan de vida. Tú tienes un cuerpo en este momento y te ves en el espejo y tienes ojos físicos y tienes oídos físicos, pero la Biblia dice que dentro de nosotros hay exactamente un cuerpo espiritual, con ojos espirituales, con oídos espirituales, y la voz tuya que tú oyes puede ser una palabra que salga no de tu carne, sino de tu espíritu. Esta vida verdadera, que es la que tenemos dentro, de acuerdo a la Biblia, es la que vale. Y cuando tú mueras y cuando yo muera, nuestro cuerpo físico va a ser tirado, incinerado, calcinado o enterrado. No importa lo que el cuerpo le pase, pero tu alma y tu espíritu van a salir de nosotros y nos vamos a ir a presentar delante de Dios, como nuestro Dios o como nuestro juez. Y esta fuerza espiritual que tenemos dentro de nosotros, que la Biblia le llama el hombre nuevo, que nació de nuevo por la fe en la sangre del Calvario, es lo que Jesucristo quiso entender cuando dijo, yo soy el pan de vida. Tú necesitas ahorita este desayuno para tener combustible. A las 2 vas a volver a comer, en la noche vas a volver a cenar, y si no comemos, no tenemos el combustible, la gasolina, para funcionar físicamente. La Biblia dice que tu espíritu necesita pan, y tu espíritu necesita alimento, y por eso tu vida es tan vacía. Por eso andas con Walter Mercado, de brujo en brujo, de cine en cine, de mujer en mujer, de negocio en negocio, porque no hay nada que satisfaga nuestra vida interior más que Jesús. Cuando Él dijo, yo soy el pan de vida, nos está diciendo que Él es la respuesta a nuestra crisis espiritual, emocional y física. Él es la respuesta a nuestra vaciedad que tenemos. Tú puedes tener millones de pesos y estar con personas rodeado y sentirte la persona más sola y más sin propósito en esta vida, porque no solamente eres carne y hueso, eres espíritu. Y Jesús nos vino a este mundo a revelarnos que Él es el que nació en la casa del pan, el pan destinado por Dios para alimentar nuestra vida espiritual. Y una vez que nosotros ya somos cristianos, necesitamos comer a Jesús todos los días. En Juan 6 dijo, el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. En Juan 6:63 dijo, mis palabras son espíritu y son vida. A Satanás le contestó y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, o sea, de bolillos y de carne y de lentejas, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios. Ahora nuestro alimento es la Biblia, y el cristiano tiene que entender eso, que si tú no lees la Biblia, si no te alimentas con la Biblia, no puedes convertirte en un Belén, en una casa del pan. Vas a carecer de la fuerza y te vas a comenzar a marchitar de una forma progresiva. Pero también en el Salmo 22, 1000 años antes, vuelvo a repetir, 1000 años antes de que el Mesías apareciera, el rey David escribió proféticamente lo que sucedió 1000 años después en el monte Gólgota, en la cruz del Calvario. Escuchen lo que dice el Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Jesús expresó en arameo, estando colgado en la cruz, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? David escribía 1000 años antes las palabras que saldrían de la boca del Mesías. Pero, un momento, hasta ahí podría ser una coincidencia de que dijera las palabras que el Mesías iba a decir. Pero si seguimos leyendo el Salmo 22, del versículo 14 al 18, encontramos algo tremendamente revelador. Y dice el Salmo, he sido derramado como aguas, mis huesos se descoyuntaron y mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Esto es tremendo. Pregunta, ¿alguien sabe cuál fue la causa clínica de la muerte de Jesús? Esta es una pregunta de los 64,000 pesos. Me encanta hacer esta pregunta, sobre todo a los estudiantes en los seminarios de teología, y también a los médicos y a los científicos. ¿Sabe alguien cuál fue la causa de la muerte clínica de Jesús? Miren ustedes, a los crucificados se les rompían los huesos. Los centuriones romanos eran expertos en torturar y asegurarse que la persona estuviera muerta. Eran expertos en la muerte y la tortura. Y a los crucificados se les rompían las rodillas regularmente para que toda la laringe, la faringe y todo el sistema pulmonar se comprimiese y sobreviviese la asfixia. Así que no morían de la crucifixión, morían asfixiados. Otros morían totalmente desangrados. Pero cuando el soldado romano se acercó a Jesucristo y estaba absolutamente seguro que él había muerto, dijo, me voy a asegurar, y tomó una lanza y le atravesó el costado. La espada penetró la lanza del lado izquierdo del ser humano y le llevó hasta el otro lado, atravesándole lo que se llama en cardiología la capa que cubre el corazón y que se llama el pericardio. Cuando el apóstol Juan escribió que el soldado romano le atravesó con una lanza el costado, dice el apóstol Juan, y salió de su costado una gota de sangre mezclada con una gota de agua. De acuerdo a la cardiología moderna, cuando sale una gota de agua mezclada con sangre, implica que hubo una rotura del pericardio, lo cual la lanza no produjo. Ya la sangre mezclada con el agua implicaba la ruptura del pericardio, mostrándonos que 1000 años antes de que Cristo naciera y 3000 años a nuestros días que estamos leyendo esto, cuando ni siquiera se había avanzado en la cardiología, la Biblia profetizaba en el Salmo 22 que la muerte de Cristo clínicamente se debió a que el corazón le estalló. El corazón de Cristo le explotó dentro de él. El corazón de Cristo se hizo pedazos dentro de él, de dolor moral. ¿Qué fue lo que produjo clínicamente la muerte del Mesías? El dolor de en ese momento llevar los pecados tuyos y mis pecados. La paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte.
Y cuando Dios el Padre puso nuestros pecados sobre Dios el Hijo, y Dios el Hijo en ese momento gritó, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Es porque en ese momento el Padre abandona al Hijo en la cruz. Y un misterio tremendo sucede, comienza a temblar, la tierra se cubre de tinieblas y el templo se rasga de arriba hacia abajo, implicándonos el coraje y el furor, el enojo y la ira santa de un Dios santo, que castigara a su Hijo en tu lugar y en mi lugar. Y como Dios es santo, Cristo tuvo que ser abandonado por su Padre, por lo cual Él gritó, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta es, Hijo mío, porque te amo y porque en este momento tú eres la expiación, el sacrificio, la propiciación por los pecados de la humanidad. Estas revelaciones son asombrosas, repito, a la luz de la medicina, de la cardiología, de la genética y de todas las disciplinas científicas que actualmente conocemos. Dice la Biblia, oraron mis manos y mis pies, versículo 15 al 18, repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ya son demasiados detalles agregados a las palabras de Cristo. No solamente dice la Biblia que se anunció las palabras que iba a mencionar, sino que su corazón iba a explotarle. Cuando el soldado atravesara 1000 años después, se investigaría científicamente que lo que escribió el Salmo 22 era exacto a la luz de la ciencia. Y todas estas cosas se cumplían de una forma maravillosa en la persona del Hijo de Dios. Ahora, cuando Jesús viene al mundo, en Juan 5:39, Él dice estas palabras: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Cristo viene al mundo y le dice a sus seguidores, todo el Torá, toda la ley y el antiguo pacto hablan de mí. Desde el Génesis hasta Malaquías, todos los profetas, los libros poéticos, los libros históricos y todos los libros del Antiguo Testamento hablaban y mencionaban al Mesías en símbolos, en sombras, en tipos, para que se cumpliese lo escrito por Dios. En Lucas 24, Jesucristo resucita. Los discípulos están espantados. Aquí ya acabó todo. No puede ser que Él haya sido el Mesías. Perdimos la guerra. Vamos a esperar otro Mesías. Y entonces Jesús, resucitado, se acerca a los discípulos en el camino de Maús y les dice estas palabras: ¡oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho de mí! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Lucas 24, 25 al 27. En Juan 8, 57 le dijo a los discípulos, aún no tienen 50 años y has visto a Abraham. Y comenzaron a criticarlo porque él decía que conocía a Abraham. Y entonces Jesús les contestó, antes de que Abraham fuese, yo soy. María trajo a este mundo a la persona de Cristo hombre. Pero Jesucristo, dice la Biblia, ya existía antes de nacer en su Santa Madre. Ya existía antes de que viniera hace 2000 años. Leímos en Miqueas que sus salidas eran desde la eternidad. Ella estaba con el Padre creando todo el universo. Dice la Biblia que por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Ángeles, principados, dominios, poderes, todo fue creado por Él y por medio de Él. Y ahora vemos a Jesús coronado de gloria y de honra por causa de los padecimientos de su muerte, para que por la gracia del Padre gustase la muerte de todos nosotros, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevarnos a nosotros a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de nuestra salvación. Todas las cosas fueron por Él hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él.
En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y nosotros 2000 años después, a punto de celebrar su Navidad, su nacimiento, en estos días, nos encontramos en esta conferencia volviendo a escuchar la historia de amor más grande jamás contada. Que Dios estaba en Cristo, no tomándote en cuenta tus pecados. Que Él, siendo pecadores, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Para que tú en esta mañana comprendieses que tu vida tiene un propósito, tu vida tiene un significado. Hay una razón por la cual tú existes, y esta razón se llama Jesucristo. Cualquier otra razón, cualquier otro camino, cualquier otro destino que tú busques en la vida, te va a seguir dejando vacío, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y finalmente en Lucas 4, versículo 16 al 20, Jesucristo entra a la sinagoga y por primera vez anuncia su ministerio diciéndoles estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Cristo vino a darles buenas noticias a todos ustedes, los que son pobres en espíritu, los que han reconocido que están en harapos, en guiñapos, totalmente en un estado paupérrimo espiritualmente delante de Dios. Si tú en esta mañana no reconoces tu pobreza espiritual, que espiritualmente no tienes nada, que estás vacío, que estás insatisfecha, no puede Cristo hacer nada por tu vida. Pero Él viene a dar buenas noticias a esas personas que se sienten dentro de su vida pobres, vacías espiritualmente. Dice Cristo a continuación: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a aquellos que están adoloridos en esta mañana, a los que han sido rechazados, a los que han sido marginados, a los que han sido divorciados, a los que han sido robados, a los que han sido violados, a los que se sienten que nadie los ama. A ellos Jesús viene a darles buenas noticias. Vengo a sanarte, dice la Biblia. Vengo a sanar tus traumas. Vengo a sanar tus complejos. Vengo a sanar el daño que te hicieron tus padres o que tú le hiciste a tus padres. Vengo a sanar el daño que te hizo tu ex esposo. Vengo a sanar el daño que tuviste con tu ex esposa. Es Jesús el que puede levantar, restaurar y transformar nuestra vida a una vida nueva. Vengo, dice Cristo, a pregonar libertad a los cautivos. Esta palabra cautivo significa prisionero de guerra. Dice la Biblia en esta mañana que si tú no estás en Cristo, eres un prisionero de tus vicios, de tus traumas, de tus complejos, de tus ideas que cada día te llevan a tu autodestrucción. Él viene a ponerte en libertad. Él viene a romper tus cadenas del vicio, del homosexualismo, de las drogas, de la religiosidad, de tu autosuficiencia, de tu autojustificación. Él viene y Él trae las llaves. Dice un dicho: no hay un candado que el diablo tenga del cual Jesús no tenga la llave. No hay nada que el diablo pueda hacer con nuestras vidas que Jesús no pueda libertarnos. Y finalmente dice Jesús: y vista a los ciegos. Muchos dicen: yo ya veo, yo no necesito, porque dices que ves, ahora eres ciego. Jesús viene a decirte que nada de lo que tú ves a tu alrededor tiene significado ni relevancia. No amen las cosas del mundo, dice 1 Juan 2:15, porque las cosas del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, y toda la vanagloria que tú ves, esos artistas que te presentan en la televisión, en las telenovelas, que son puras mujeres de modelos, hombres de modelos, existen en ese mundo nada más. Y el mundo quiere que nosotros seamos con ellos, y que tú te vas a casar con un guapo, con esa, con una muchacha como esa, y mira la pitiruja con la que te casaste. ¿Por qué? Porque no es verdad que eso nos haga felices. No es verdad. Ese es el camuflaje del mundo que nos rodea. Cristo nos abre los ojos y comienza a saber a las mujeres por el valor espiritual que esa mujer tiene. La apariencia y la gracia van en la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada, dice Proverbios 31. Cristo nos abre los ojos y nos damos cuenta que el mundo se puede caer, pueden derrumbar torres, el peso puede caer, la economía puede no prosperar, pero nosotros tenemos otros ojos que tenemos alimentando, que es la gloria venidera, y la creación misma está esperando la manifestación de los hijos de Dios.
Y algún día veremos a Cristo cara a cara y entonces podremos decir que despertamos a su semejanza. Él nos viene a quitar las vendas y a ver el mundo como realmente Dios lo ve. Ahora vemos al mundo como un mundo necesitado. Son pobres, desventurados, miserables, ciegos y desnudos. Llámense presidentes, llámense diputados, llámense políticos, llámense artistas, llámense cantantes. Toda la gente, de acuerdo a la Biblia, vive una mentira. No son la cara que tienen, no es lo que aparentan tampoco, es una vida totalmente destrozada, porque Él es el único que nos da autenticidad, que nos hace recobrar nuestra identidad y que nos muestra realmente que hay un gozo que no depende si tengo dinero o no tengo dinero, sino de Cristo que me fortalece. Y finalmente dice Jesucristo, vengo a poner en libertad a los oprimidos. En esta mañana es inútil que sigas tomando pastillas tranquilizantes. Es inútil tus visitas al psiquiatra y al psicólogo. Ellos solamente te manejarán a través de tranquilizantes nerviosos. No hay nadie que pueda a un neurótico, a un maníaco depresivo, a un esquizofrénico, a una persona atormentada, a una persona adolorida, a una persona con complejo de inferioridad. No hay nada que te pueda sanar más que la sangre derramada en la cruz de Cristo. Vengo a ponerte en libertad. Jesucristo les dijo, he venido para que la Escritura se cumpla delante de ustedes. Cristo estaba citando Isaías 61, que el profeta había anunciado que el Mesías vendría y compartiría con el mundo. Y finalmente, ¿qué significado tiene para nosotros, 2000 años después, que Cristo haya sido el ungido de Dios? No es el Gurú Maharaji, no es el Dalai Lama, no es Buda, no es Mahatma Gandhi, no es el David Koresh en Waco, Texas, no es Jim Jones que mató a todos allá en la Guyana, no hay un solo hombre, no hay ningún santo, no hay ningún nombre dado bajo el cielo a los hombres en quien podamos ser salvos más que en el nombre de Jesucristo. Dios nos muestra en esta mañana que cualquier búsqueda de cualquier gurú, de cualquier líder, de cualquier iluminado, trae la Ferrer de la Gran Confraternidad y los líderes del gurú y de los del Medio Oriente y los lamas, todos de acuerdo a la Biblia son falsos profetas. Cuando el Dalai Lama le dijo al Papa Juan Pablo II hace 4 años que él era Dios, nosotros le mandamos un correo electrónico para decirle, señor Dalai Lama, no basta que usted diga que es Dios, pruébelo y anúncienos cuándo va a morir y cuándo va a resucitar. Y entonces sabremos que usted tiene poder sobre la vida y la muerte, porque solo Dios tiene poder sobre la vida y la muerte. Y Jesucristo, desde que vino al mundo, les comenzó a enseñar a los discípulos, voy a ser entregado en manos de pecadores, y voy a morir. Y les dijo exactamente, y al tercer día me levantaré entre los muertos. Y esa resurrección de Jesús es la que ha probado por el Espíritu de Santidad que Él era el Mesías de Dios. Que podemos confiar. ¿Quién nos puede garantizar en esta mañana que hay vida después de la muerte? Nadie. Programas de radio, programas de televisión, que es la muerte, vimos una visión, otro con 3 carrujos de marihuana, quién sabe qué es lo que fue en el sueño que tuvo. Y todas son especulaciones hipotéticas, filosóficas, de la muerte, que vi una luz y que me fui y que regresé. Pero cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, y si yo volví a morir y vencí la muerte, es para mostrarles a ustedes, mis seguidores, que así como me fui al cielo, así regresaré por ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Mientras están en el mundo, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, pequeña manada. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo te restauraré, confortaré tu alma, te guiaré por sendas de justicia por amor de mi Padre. Y aunque andes en valle de sombras y de muerte, no debes de tener miedo nunca, porque yo estoy contigo. Esto nos muestra que realmente lo que Jesús dijo es verdad. Lo que Jesús dijo del infierno es verdad. Cristo habló más veces del infierno que del cielo.
¿Ustedes creen que fue un chiste que haya abierto sus manos y que le hayan taladrado sus manos y le hayan puesto espinas en su cabeza y le hayan atravesado el costado y le hayan atravesado los pies y le hayan flagelado su pecho y su espalda? ¿Ustedes creen que fue un chiste, fue una broma? Si nosotros no tomamos en cuenta con la seriedad de vida lo que Dios hizo en nuestro lugar en una cruz hace 2000 años, vas a pasar por esta vida como pasan los animales. Naciste, comiste, dormiste, trabajaste y te fuiste al otro mundo sin saber por qué naciste ni por qué realmente tendrías que vivir. Y en esta mañana Dios te ha traído para que conozcas tu destino. Dios nos dice que si tú no entiendes la razón de la muerte y resurrección de Cristo, nunca comprenderás la razón de tu existencia y que en último lugar necesitas esta mañana tomar en serio a Dios por primera vez en tu vida. Porque está establecido que algún día vas a morir y cuando tú mueras te espera el juicio, dice Hebreos 9:27. Cristo dijo: "Viene la hora cuando todos los muertos oirán mi voz y todos los que la oigan vendrán a resurrección de vida y otros saldrán a resurrección de condenación". Si el infierno no existe, si como dicen los ateos, el infierno es esta vida, entonces Jesucristo fue el psicópata, loco, neurótico, psicótico más grande de toda la humanidad. Pero ningún análisis psicológico ni ningún perfil de la vida de Cristo nos permite jamás a nadie concluir esto. Como dijo el jefe de Scotland Yard en Inglaterra, que escribió el libro Cuando venció la tumba, puso a investigarse todos los documentos de la Biblia y concluyó que Jesucristo realmente había resucitado. Es tan grande la resurrección de Cristo que la historia la contamos desde el momento que Él nació hace 2000 años. Hoy estamos a 15 de diciembre, después de Buda. Estamos en el año 2001 después de Mahatma Gandhi, después de Hiroshi Masashi Kakashi, el que trae de Chapultepec. Estamos en el año 2001 después de Walter Mercado. Estamos en el año 2001 después de Elton John. Estamos en el año 2001 después de Jesús. Es tan grande ese impacto que cambió la historia. Y es Él el que te dice en esta mañana que vengas a la cruz y que vengas arrepentido y que vengas a hacer la paz con su Padre. Dice la Biblia en 1 Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto implica, para terminar, que tú puedes tener una religión. Tú a lo mejor eres católico, a lo mejor eres bautista, a lo mejor eres presbiteriano, a lo mejor eres budista o a lo mejor eres mormón. El hecho que tú pertenezcas a una organización y a una religión, tal vez porque fue lo que heredaste de tu papá, mi mamá es mormona, pues yo soy mormón, mis padres me bautizaron, pues soy católico. El hecho que hayamos heredado una religión no nos da la vida eterna de acuerdo a la Biblia. Tú necesitas tener a la persona de Jesús en tu corazón. Necesitas tener un encuentro personal con Él. Un encuentro que va a cambiar tu dimensión, tu perspectiva de tu propia vida. Un encuentro que va a transformar tus pensamientos, la forma como ves tu trabajo ahora, como ves a las mujeres, como ves el dinero. Todo es una revolución que el Hijo de Dios viene a hacer a nuestra vida. Si tú tienes al Hijo de Dios, tienes la vida. Pero si no tienes al Hijo de Dios, aunque tengas una religión, no tienes la vida eterna. ¿Quiénes crucificaron a Cristo? Los líderes religiosos. Tenían la mejor religión de esa época y ellos se encuentran en este momento en el centro de la tierra, en el infierno, esperando el juicio final. Entonces no es la religión la que nos salva, sino la persona de Jesús. Por eso podemos distinguir una secta del cristianismo. Todas las organizaciones y las sectas te dicen, ven a mi iglesia para que seas salvada. Mi líder te va a salvar o mi religión y mi fe te va a salvar. El cristiano invita a la gente y le dice, ven a Jesucristo. Esta es la gran diferencia. Yo no te digo que es mi iglesia, ni tal iglesia, ni es Jerusalén, ni es Samaria.
viene la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Tú necesitas en esta mañana encontrarte con la persona de Jesucristo. Y si tú quieres invitarle a tu vida por primera vez, en estos momentos, yo te pido que inclines tu cabeza. Inclinemos nuestra cabeza por unos momentos y reflexionemos, tal vez por primera vez en tu vida, que tu destino eterno está en este momento delante de ti. Jesús dijo, no se maravillen, viene la hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán mi voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Porque no he venido a condenar al mundo, vine a salvar y a buscar lo que se había perdido. Vine a darte vida y vida en abundancia. Vine a revelar tu destino y la razón y propósito de por qué vives en este momento. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás. La Biblia dice en primer lugar, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntanse porque si no perecerán igualmente todos, dice la palabra. Arrepiéntanse. Arrepentirse es dejar lo que estás haciendo, dejar de vivir como estás viviendo, saber que si tú sigues pecando como lo estás haciendo, vendrás a juicio algún día. Pero tal vez tú te preguntarás, no tengo el poder ni el valor de dejar mis pecados. La Biblia dice, recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y ese Espíritu que entrará a tu vida en esta mañana te dará el poder de dejar tu vida de pecado. Reconoce en esta mañana que lo que estás haciendo es malo delante de Dios, y en segundo lugar, vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios con todo tu corazón. No solamente te arrepientas de tus pecados, sino que ahora ven y abrázalo en esa cruz. Porque Él te ama con amor eterno. Cree en Jesucristo como el Mesías. Y todos los falsos ídolos que tenías, todos los falsos nombres que tenías y que adorabas, todos los dioses que tenías junto a Jesús, tienen que ser derrumbados, porque solo hay un Mesías, solo hay un Salvador, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesús. Y en tercer lugar, simplemente ábrele tu corazón, invítalo y dile estas palabras: mi Señor y mi Dios, en esta mañana he comprendido que tú vives y que esa cruz y esos clavos y esa tumba no te retuvieron, sino que a los 3 días venciste la muerte, Señor Jesús. Y en esta mañana me hablas a través de la Biblia para volverme a ti y comprender que hiciste en esa cruz, en mi lugar, y decirte con todo mi corazón, perdóname. Señor Jesús, perdóname. Me arrepiento de mis pecados y te pido que me des la fuerza para abandonarlos y ser la persona que tú quieres que yo sea. Creo que tú pagaste en mi lugar en la cruz y que tu sangre me limpia de toda maldad. Te pido en este instante que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador, para la gloria de tu nombre. Bendito Señor Jesús. Amén.